Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente sostenemos con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con el señor ministro de Seguridad de Costa Rica, el licenciado Mario Zamora Cordero, quien por segunda oportunidad ejerce el cargo de ministro de Seguridad Pública, primero en el periodo 2010-2014, en unas condiciones bastante diferentes a las que está enfrentando el ejercicio del Ministerio de Seguridad en un ambiente bastante desafiante. Él asumió la cartera de seguridad el 10 de mayo de 2023 en un estado de emergencia, en un cambio de emergencia en el gabinete del presidente Rodrigo Chávez y tras un año de nuevo en el cargo, el ámbito de la seguridad pública de Costa Rica, conversamos con él para que nos haga un balance de cómo siente, cómo percibe pues estos 12 meses ya pasados. Y la pregunta es, señor ministro, ¿se esperaba usted un entorno como el que ha vivido en este periodo? Muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista, que es una rendición de cuentas al pueblo de Costa Rica a través de su digno programa de lo que han sido los acontecimientos a mi cargo acá en este despacho ministerial de seguridad pública. El entorno es muy distinto, diametralmente distinto al que afronté hace más de 10 años cuando ejercí por primera vez el cargo de ministro de Seguridad. Lo primero es el nivel de transformación que han sufrido los grupos criminales costarricenses, en que hace 10 años eran esencialmente grupos de naturaleza local, con una baja relación internacional, llámese con carteles mexicanos de narcotráfico, llámese con carteles colombianos de narcotráfico. Hoy en día, lamentablemente, y principalmente en la zona de Limón, hay relaciones directas de los grupos criminales que ahí operan en la zona atlántica de nuestro país con estos carteles, con estas mafias, y ese contacto ha transformado la operativa de estas bandas criminales en que se ha incorporado el sicariato, que es uno de los elementos hoy más característicos a través de los cuales se ejerce la violencia criminal en nuestro territorio. Esencialmente, el signo de esta lucha criminal en que se utilizan estamentos armados, estructuras armadas, como son los gatilleros y sicarios que pertenecen a estos grupos, se caracteriza por la lucha por territorios, ya que en esos territorios lo que existen son mercados de consumo, es decir, mercados para la venta de droga por parte de estas organizaciones, y de ahí el interés lucrativo por cada vez hacer más grandes estos espacios territoriales, ensanchar estos mercados, y como la droga también se ha transformado y hoy tiene un poder más adictivo, más esclavizante que el de hace 10 años, esto hace que el nivel de consumo en esos mercados también aumente. Entonces, este es el escenario que hemos tenido que hacer frente en esta segunda oportunidad que ocupo el cargo, al cual acudo ante justamente la convocatoria que me hace el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Conversamos con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora Cordero, en un periodo bastante complejo en la gestión en su despacho, para ponerlo en algún término, señor ministro, en cuanto a la atención del fenómeno de la inseguridad. Cerró el país el año anterior con una tasa de homicidios de 17 por cada 100.000 habitantes, una tasa que elevó la ubicación del país a nivel latinoamericano y a nivel mundial, una tasa bastante preocupante. Y los números en el momento que estamos hablando, en la primera mitad de mayo 2024, van muy ligados en cuanto a las posibilidades de cerrar cerca o superior
a esa tasa de homicidios, producto de lo que usted enfatiza es el fenómeno del sicariato. Pero vamos por partes, señor ministro. Si usted considerara resumirle al país, ¿cuáles han sido los que usted considera al menos 3 logros clave en este plazo de 12 meses tras asumir la gestión por segunda ocasión en el despacho de seguridad pública? Bueno, mire, lo primero es ordenarnos en términos estratégicos. La lucha contra la criminalidad organizada que hoy afecta a Costa Rica no es una lucha que se pueda atender y resolver de la noche a la mañana. No hay soluciones mágicas que en un corto plazo puedan transformar una realidad que lleva años consolidándose en materia criminal. Entonces, lo primero que creo que es muy importante es haber, y yo fui el redactor principal de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030, en donde definimos los ejes estratégicos de nuestra actuación interinstitucional, sumando a toda la institucionalidad costarricense de cómo le debemos hacer frente al fenómeno del narcotráfico. Hoy esa política nos permite tener un norte estratégico en este enfrentamiento. Estamos trabajando en el plan de acción que ya define objetivos puntuales a cada una de nuestras agencias policiales, a cada una de la institucionalidad pública que también trabaja y coadyuva en materia de justicia y seguridad, así como en prevención. Entonces, si usted me pide definir 3 logros tangibles, el primero es volver a contar con una política pública de seguridad que el país tenía más de 10 años de no tenerla y que explica un poco la desatención que como sociedad, como país, habíamos tenido con respecto al fenómeno criminal. Un segundo elemento que nos parece estratégico es poner en puesto al Ministerio de Seguridad Pública. Esa es la entidad principal desde la cual se da este encare ante los grupos criminales. Y solo para darle un dato, la Escuela Nacional de Policía durante el primer semestre del año 2023 capacitó a 65 funcionarios policiales. En cambio, una vez que llegamos nosotros en mayo 2023 y definimos como prioridad contar con el mayor número de policías posibles, pudimos entrar a capacitar 825 policías durante el segundo semestre del 2023. Esto implica un esfuerzo de reclutamiento logístico, de formación de profesores y capacitadores para tenerlos ahí, poner a punto las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía para poder tener de manera permanente a estos 825 oficiales de policía que suponen 825 desayunos, 825 almuerzos, 825 cenas, más lo que son los grupos de profesores y todo lo que se requiere para que la capacitación policial sea exitosa. Ya llevamos en este momento 1,087 policías, que son los que tenemos en este momento en formación, y a partir del próximo mes, del mes de junio, vamos a seguir reclutando el número de 115 policías por mes, y ya a partir de junio tenemos nuestra primera graduación, con la cual los primeros 100 policías empiezan a salir a la calle ya como uniformados al servicio del país. Entonces, haber mejorado el pie de fuerza y haber activado el ciclo de capacitación y formación policial para ir teniendo mes a mes de ahora en adelante 100 nuevos efectivos de fuerza pública cada mes,
durante los próximos 15 meses. Eso pues le ayudará a Costa Rica a contar con más y mejores policías. Y un tercer elemento es haber podido cumplir la orden del señor presidente de ejecutar la operación Soberanía, de haber dispuesto de escáneres en el puerto de APM Terminals y haber diseñado e implementado una operación policial con más de 250 efectivos, que son los que tenemos en este momento en trabajo en ese lugar, lo cual nos ha permitido, nada más para hablar de datos, los primeros 6 meses antes de la instalación de escáneres, solo se habían logrado detener una sola tonelada de cocaína en APM Terminals. Los 6 meses después fueron 4 las toneladas de cocaína que logramos incautar en ese muelle. Y en lo que llevamos de año, llevamos 3 toneladas adicionales. Es decir, desde que entraron los escáneres, hemos evitado que 7 toneladas de cocaína salgan del puerto de Limón, malogrando la imagen de nuestras exportaciones y poniendo en alerta la llegada de estos productos costarricenses a puertos extranjeros. Y que hubiésemos tenido un inconveniente administrativo para proseguir con la instalación de otros escáneres y que gracias al buen trabajo hecho, que así acredita el Comando Sur de los Estados Unidos, la general Richardson, por petición del señor presidente de la República, petición directa, haya accedido a entregarnos 4 escáneres donados. Son escáneres de la más alta tecnología en materia intrusiva. Vamos a tener además capacitación de nuestros expertos en policía para el manejo y uso de esos escáneres y vamos a tener durante bastante tiempo todo lo que son las garantías técnicas que implica la operación de estos equipos. Entonces, con esto quisiera yo indicar que en esos 3 escenarios hemos venido actuando fuerte, pero si me permite también señalar que hace un año teníamos una situación relativamente caótica en el paso de migrantes venezolanos por nuestro territorio. En este tiempo hemos logrado poner en orden ese flujo migratorio y fíjese que el país experimentó una crisis en el manejo de los flujos migrantes cuando estos fueron de 172,000 personas en el año 2022 y eso nos provocó una crisis migratoria. En el 2023 no solo administramos 172,000, sino que fueron 528,000 migrantes que cruzaron Costa Rica de sur a norte y ese fue un tránsito que se ha hecho sin mayores repercusiones, de manera ordenada, segura y legal, sin exponer al pueblo costarricense a problemas de cualquier orden ni caos de ningún tipo. Y eso es también un logro importante en este tiempo. Creo que la casa está en orden y desde una casa ministerial en orden es que estamos enfrentando el reto de la inseguridad en Costa Rica. Conversamos con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Monaco, segunda etapa en la gestión gubernamental en la cartera tan sensitiva como la de la seguridad pública. La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP-UCR, advirtió que la inseguridad es el problema número 1 del país y no creían que la administración del presidente Chávez Robles vaya a lograr una solución a mediano y largo plazo. Una respuesta bastante crítica, pero antes de profundizar en ese punto tan particular de esta encuesta, señor ministro, usted tocó las operaciones en la APM Terminals de Moín, la megaterminal portuaria de Moín, Limón, y a pesar de los decomisos que usted anuncia, que usted menciona, sigue el flujo y la caída periódica de cargamentos de cocaína que salen de alguna manera sin ser detectados desde Moín. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero es que también se inició en estos días, como la misma prensa ha informado, un proceso de detención
de funcionarios de APM Terminals ligados justamente con 5 contaminaciones. Esta cooperación internacional que ahora tenemos y que anteriormente no era de este volumen, no era de esta intensidad, es la que nos ha permitido también encontrar gatos caseros que en el pasado no se habían podido hallar. Estas personas y sobre todo el funcionario de APM tenía larga data de estar en esa terminal portuaria y su papel era clave en el envío y manipulación de los contenedores que viajaban a Europa. Entonces, ahí también se ha logrado un golpe franco a la estructura que durante años ha venido permeando en esa terminal portuaria. Entonces, sabemos que han habido modificaciones en la operativa. Hemos encontrado barcos, por ejemplo, que vienen del puerto de Turbo de Colombia, con cantidades importantes y significativas al interior del barco. Esto ha creado una nueva modalidad operacional en donde las contaminaciones se dan a lo largo del trayecto, los 14 días de trayecto entre Limón y los puertos europeos. Esto ha generado intercambios de información importantísimos entre autoridades policiales europeas y costarricenses. Entonces, hoy tenemos también más instrumental para poder perseguir estos acontecimientos que en el pasado simplemente se sabía que hubo una contaminación, pero eso no se traducía en investigaciones de este lado y el otro lado del Atlántico, como la propia estadística judicial demuestra, en que la mayor parte de casos terminaron sin identificación del perpetrador, lo cual creaba un escenario de impunidad en lo que era la exportación de droga. Entonces, son parte de los elementos que estamos indicando. Hoy cuando vemos las cantidades, también son cantidades muy distintas a las que se exportaban en el pasado, donde era 1 tonelada, tonelada y media proveniente de Costa Rica. Hoy vemos que bajan a 50, 60 kilos normalmente colocados en la parte de enfriamiento de los contenedores. Entonces, hemos venido monitoreando este decrecimiento y creo que aquí lo más importante no es lo que decimos nosotros mismos de esta operación, es lo que vinieron a decir los alcaldes de Rotterdam en Holanda y Amberes en Bélgica, que llegaron a Costa Rica y ratificaron el gran esfuerzo que se está haciendo de parte costarricense, que ellos nunca habían observado un decrecimiento tan significativo en uno de los puertos que enviaba droga a Europa, como había sido el caso de APM Terminals. Y esto pues nos enorgullece y eso es lo que ha permitido que se hayan ampliado las operaciones policiales y judiciales. Esta visita de campo que hicieron los propios alcaldes que mencioné, de Amberes y de Rotterdam, pudo constatar sobre terreno estos esfuerzos, pero además ellos mismos dieron declaraciones muy amplias, muy claras y muy contundentes del nivel de compromiso que había asumido Costa Rica y que nos felicitaban para proseguir con esta línea. Y esta línea la vamos a proseguir ahora incluyendo en el puerto de Habdeba un nuevo escáner, que eso ya nos va a permitir tener el 100% de los puertos atlánticos costarricenses para la exportación de droga a Europa, controlados mediante escáner. Viene otro segundo escáner para el Pacífico, en donde observamos que los grupos que operaban en Limón ya los estamos viendo operar en Punta Arenas. Los mismos limonenses, los mismos nombres, los hemos logrado identificar moviéndose en la zona de Caldera, Punta Arenas y en las islas del Golfo de Nicoya, donde tenemos una gran alerta por la aparición de estos grupos criminales en esos lugares. Y por supuesto también esperamos incluir dentro de este proceso general de instalación de escáneres tanto Peñas Blancas como Paso Canoas. Entonces esa es la ruta con la que estamos siguiendo y aquí también tengo que mencionarle algo que omití en mi primera parte de logros, pues señalar que el establecimiento de una base conjunta en Sierpe, que es el lugar por donde más entra droga a Costa Rica, poder establecer una base conjunta entre el guardacostas, el Sistema Nacional de Parques Nacionales, del MINAE,
junto con apoyo de la DEA y el Departamento de Estado y el propio Comando Sur, con 4 lanchas que nos permiten hacer hoy patrullaje dentro de las bocanas en Sierpe. Eso también se traduce en un cierre de las oportunidades y posibilidades de ingreso de droga a nuestro país. Esperamos que también en el mediano plazo puedan instalarse radares que hemos señalado al Comando Sur que es nuestra gran necesidad en este momento. Una vez que logremos cerrar el proceso con escáneres, la necesidad de establecer radares a lo largo del Pacífico y el Atlántico, nuestras costas litorales, será esencial para que el guardacostas mejore sus capacidades de interdicción y evite la llegada al país de altas cantidades de droga. Entonces, en ese escenario es que hemos venido actuando. Y con respecto a la encuesta, absolutamente contestes, los números lo dicen, las personas lo ratifican, la inseguridad es nuestro principal problema. Yo celebro que también dentro de esa encuesta la segunda institución pública mejor valorada dentro del Poder Ejecutivo lo sea el Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública, nuestras distintas policías, porque creo que la población reconoce el gran esfuerzo que se está haciendo para contener el problema de la inseguridad. Hoy mismo el diario Extra mencionaba en una de sus notas de información que según esa encuesta del CIEP UCR, el sector justicia y el sector seguridad seguían como muy bien valorados por parte de la población. Creo reconociendo ese magno esfuerzo que hemos venido haciendo con las uñas para enfrentar un enemigo tan poderoso como es el narcotráfico. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación en vivo vía Zoom, Facebook Live, con el señor ministro de Seguridad de Mario Zamora Cordero, segunda etapa como titular de la cartera de seguridad pública en un periodo bastante, al menos, sensible para la opinión pública por los altos índices de criminalidad. Señor ministro, hace un año usted entró con un objetivo clarísimo, lo ratificó una y otra vez. El presidente me ha pedido que se frene la oleada del sicariato. Un año después, las calles del país, zonas rurales, costas, siguen experimentando, siguen viviendo y siguen enfrentando el flagelo del sicariato. ¿Por qué, señor ministro, no ha mermado esa acción tan incremental por parte de estas bandas criminales en el país? Lo primero es que hemos venido observando que la lucha entre los grupos criminales se ha hecho más cruenta, más salvaje entre ellos, incluye hasta la muerte de una niña de 4 años en esos escenarios de lucha entre bandas, en donde ya no solo se dirige a los perpetradores y actores directos en las organizaciones, sino también a sus entornos familiares y a sus ámbitos de personas queridas por estos sujetos. Hemos observado esa transformación, incluyó mi llegada con un proceso de cierre también de los mercados que se ha traducido en una disputa cada vez más cruenta por los niveles y volúmenes de droga. Lamentablemente, muchas de las leyes que hemos solicitado se aprueben para contar con mayores elementos, para que estos sicarios que la policía detiene de manera constante no queden en la calle, sino en la cárcel. Y lo que estamos observando es una operativa penal que lamentablemente favorece el hecho de que muchísimos sicarios relacionados con 2, 3, 4 y 5 homicidios estén libres. El caso último, el de alias Chiquilín en la zona de Punta Arenas, un sujeto que si bien es cierto es menor de edad, relacionado con más de 5 homicidios, es detenido e inmediatamente dejado en libertad por nuestro sistema de justicia. Aquí creo que a diferencia del pasado, en donde logramos que algunas leyes se aprobaran con cierta celeridad legislativa, hoy observamos que la mayor parte del núcleo central de las leyes que ocupamos no han sido aprobadas. Por otra parte, recordemos que la materia de homicidios es una materia que lleva bajo su
facultad legal el OIJ a través de la sección de homicidios, en donde hemos venido reuniéndonos de forma casi quincenal y mensual con los colegas de OIJ y Ministerio Público para mejorar las acciones de prevención por parte de Fuerza Pública, pero también para coadyuvar con los colegas del OIJ para que puedan esclarecerse los casos de homicidio y de sicariato que lamentablemente hoy están sin poder llevar a la cárcel a sus perpetradores. Creo que de parte del Ministerio Público y del OIJ se está haciendo un magno trabajo en la lucha para desestructurar aquellos estamentos sicariales que operan en las bandas criminales. No obstante, lo que se hace por un lado, lamentablemente se deshace por otro, cuando observamos que muchas de estas personas ni siquiera se les impone prisión preventiva y a los que se les impone a los 6, 7 meses quedan nuevamente en libertad. Muchas de las personas que mueren en nuestras calles, si hubiesen estado detenidas en un primer momento, hubiesen salvado la vida, porque muchos de ellos, de las víctimas incluso, son personas que tienen procesos pendientes con la justicia. Y a veces los actos de venganza por los homicidios que estos sujetos cometieron se traducen en la muerte final de los mismos. Entonces, tenemos una operatividad desde el punto de vista de la justicia que no se adecúa a la actual realidad del país. Y eso sí lo hemos puesto en evidencia. Casos incluso en que hay sujetos que disparan con armas armas largas, AK-47, AR-15 contra la propia policía, detenidos, puestos a disposición judicial con esa misma evidencia y observamos que quedan los sujetos en libertad. Es decir, con un sistema tan legal, tan permeable, que no se ha ajustado a la gravedad y severidad del fenómeno criminal que enfrentamos, los buenos deseos que podemos tener de frenar esta situación, pues pegan con pared ante esta realidad y como el enfrentamiento de la criminalidad es desde el Estado de Derecho y en cumplimiento de las leyes, en esos parámetros es que debemos movernos. Señor ministro, de las palabras que usted está pronunciando en estos momentos, a mí me queda la inquietud de sus observaciones tanto al sector legislativo, porque no se aprueban un paquete de leyes que ustedes consideran clave para reforzar el combate a la criminalidad, pero por otro, usted hace observaciones en cuanto a una aplicación laxa a la justicia. ¿Qué es lo que usted nota en el ámbito legislativo y qué es lo que nota en el Poder Judicial al respecto? En el Poder Judicial, los jueces no pueden hacer más allá de lo que dice la ley. Y en eso entendemos que en eso se basa el principio de legalidad en materia penal. Por eso incluso se le llama operadores de la ley, porque el juez no debe actuar más allá de los parámetros legales que le fueron previamente establecidos. Y cuando observamos que en materia de prisión preventiva, las causales son sumamente restrictivas, que están diseñadas para evitar que las personas vayan a la cárcel mientras se da el proceso penal, ahí es donde observamos una debilidad legislativa que hace lucir débil a nuestra justicia y que finalmente beneficia al criminal que debió haberse quedado en cárcel mientras se llevaban a cabo las investigaciones y diligencias judiciales. Entonces, ahí observamos que tanto desde el Poder Judicial como desde las distintas policías se hace al máximo para efectos de encontrar los elementos de responsabilidad penal que hagan recaer la justicia sobre estos sujetos, pero sin una modificación de fondo de naturaleza legal, poco es lo que se puede hacer ante un fenómeno criminológico como el que está viviendo Costa Rica hoy en día. Ante esa reforma estructural de fondo que usted está planteando en esta conversación con Puro Periodismo, el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora Cordero, eh, surgen voces, surgen analistas, surgen expertos que cuestionan las propuestas de leyes, de reforma de leyes desde el Ejecutivo, en el sentido de que no necesariamente cargando las prisiones con prisioneros en prisión preventiva
se va a atenuar el fenómeno criminal del país. ¿Es una interpretación correcta o es una interpretación estrictamente legalista frente a un fenómeno que, como usted ha dicho, sorprendió y rebasó a la sociedad costarricense? Cuando observamos los países que han sido exitosos en la contención del fenómeno criminal, observamos que el paso previo ha sido un endurecimiento de sus leyes penales. Pongo el caso de Colombia. Justamente cuando se aplica la extradición de nacionales, es cuando se logra una merma importante en el número de homicidios que se verificaban en aquel país hace ya más de 30 años. Observamos incluso el caso costarricense, en donde en los años 2010, 2011, 2012 se aprobó legislación que vino a cambiar el tipo de leyes que teníamos hasta entonces. Le pongo el ejemplo de los tribunales de flagrancia. En aquella oportunidad, hace algunos años, la principal generador de inseguridad en el país, aparte de los homicidios, era también un número creciente de robos y asaltos en la población. Y eso lo pudimos combatir con mucha eficacia gracias a los tribunales de flagrancia, que lamentablemente se han venido debilitando y tienen un rol hoy residual dentro del sistema de justicia penal en Costa Rica. Entonces, podemos hacer un análisis de lo que pasa, porque todo esto es un ecosistema. En lo que hacen unos influye en el trabajo de otros. Entonces, cuando queremos hacer el enfrentamiento dentro del Estado de Derecho, bajo los parámetros del Estado de Derecho, es que requerimos una ley que se ajuste a estas realidades que el fenómeno criminal comporta hoy en día. A estas alturas de su misión, de su gestión en el despacho de seguridad pública, con estas observaciones que está haciendo usted, señor ministro, usted presiona por reformas más de fondo, más estructurales, que vengan a blindar tanto a las instituciones policiales, administrativas como judiciales en la lucha contra el fenómeno criminológico. Pero de lo que usted hace en cuanto a observaciones, pareciera que no hay respuesta positiva en ese sentido. Así lo ven. Los datos lo dicen, tenemos más de un año de haber presentado esas reformas legales y solo dos han resultado aplicables. La ley de los préstamos gota a gota, que yo celebro también de que cuando llegamos al cargo, se conocía de esta situación, pero no en la magnitud que ese tipo de préstamos estaban afectando al pueblo de Costa Rica. Nos tocó hacer desde el Ministerio de Seguridad Pública una visibilización de este fenómeno. Si usted observa los datos de prensa, verá que aunque el tema era conocido antes de mayo 2023, se hablaba tangencialmente de él. Es hasta después de mayo 2023 que logramos colocar el tema de los préstamos gota a gota como uno de los ejes centrales de las preocupaciones de seguridad que tenía el pueblo de Costa Rica. Y esto nos surge por nuestro contacto con las comunidades, en donde empezaron a informarnos de la gravedad, la magnitud y de cómo estaba extendido el tema del fenómeno gota a gota. Celebramos que esa legislación haya sido aprobada en el seno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y posteriormente por el plenario legislativo. Y otra legislación que es la que versa sobre el retiro rápido de personas accidentadas cuyos cuerpos, dado el fallecimiento en virtud del accidente, pudieran ser retirados con relativa rapidez por parte del Departamento Forense del Poder Judicial, de los departamentos forenses del Poder Judicial. Pero aparte de estas dos legislaciones, las centrales, la que tiene que ver con lo que rige la amplitud de las causales para el dictado de prisión preventiva, esa que es la que más nos urge, no ha pasado por buen suceso en el escenario legislativo. Otra que nos parece fundamental, y lo hablamos como una reforma constitucional, es el hecho de que los costarricenses pudieran ser extraditables en casos de narcotráfico y terrorismo.
Esto es un mensaje muy importante, sobre todo a una élite criminal que se ha establecido en Costa Rica. Más de una treintena de sujetos de nacionalidad colombiana y venezolana se han radicado en nuestro país, han obtenido nuestra nacionalidad y hoy esa nacionalidad les sirve como escudo de protección para no enfrentar juicios que tienen pendientes en los Estados Unidos por narcotráfico y en los cuales enfrentarían sanciones de bastantes años, dada la gravedad de los acontecimientos que se les están acusando. Es importante esta legislación no solo frente a los que ya están en el país, sino también para evitar que nuevos criminales que pueden verse tentados a venir a Costa Rica, obtener nuestra nacionalidad y repetir ese patrón de obtención de la nacionalidad como estrategia de defensa en sus causas penales internacionales. Entonces, ahí creo que son elementos que tenemos que considerar seriamente en el país y que lamentablemente esta consideración se ha traducido en un alargamiento innecesario ante la urgencia del problema de inseguridad que afrontamos. Conversación con el señor ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, licenciado Mario Zamora Cordero, en la segunda etapa de su gestión a cargo del Despacho de Seguridad Pública, en un entorno cuando menos desafiante para los propósitos, para los objetivos de controlar, de neutralizar el fenómeno de la alta criminalidad que hoy afecta al país. A estas alturas, señor ministro, pasados ya 12 meses de su gestión, ¿cómo ve usted el panorama a un mediano y largo plazo dentro de la estrategia institucional que se está siguiendo, dentro de los esfuerzos de reformas legales, dentro de los esfuerzos de reforzamiento al sector policial, administrativo y judicial para contener este fenómeno? Mire, yo tengo una gran abrigo, una gran esperanza de cambio y mejora en el campo de la seguridad. Una vez que tengamos cerrados las fronteras con escáneres, una vez que hayamos logrado que estos 1.500 policías que pensamos inyectar a la fuerza pública estén en servicio, una vez que logremos el establecimiento de un centro de mando y control que nos permita incorporar un tipo de tecnología que hoy es inimaginable en las actuales circunstancias, pero con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y una donación en materia tecnológica vamos a poder incorporar, que es que hoy las policías más avanzadas del mundo no solo se comunican a través de voz, sino esencialmente a través de imagen. Nuestro sistema interno de comunicación lamentablemente no nos permite a nosotros el traslado de imágenes que harían más eficiente la labor de la policía. Entonces, estamos aspirando a establecer un centro de mando y control digital en que podamos incorporar todos los esfuerzos que hacen los municipios de dotar de cámaras en sus distintas jurisdicciones para que desde un centro nacional podamos acceder a todas esas imágenes, podamos tener cámaras en nuestros uniformes de policía y en nuestras radios patrullas bajo dispositivos que hoy existen y con los cuales podemos interaccionar desde un centro de mando y control con esas características de última generación. Eh, Pienso que eso daría una gran eficiencia de control territorial en donde no es el número de policías el factor más importante para el control territorial, sino la movilidad en ese territorio hacia puntos concretos desde un centro teledirigidos, desde ese centro de mando y control, que mejoraríamos el accionar y despliegue policial, reuniendo además de paso probanzas que mejorarán la calidad del parte policial que se presenta ante un juez de la República. Estamos trabajando en esa dirección, que es llevar a nuestra policía a un nivel de primer mundo en materia de infocomunicaciones, y eso nos permitirá mejorar en mucho la calidad del despliegue policial. Por otra parte, el tema de la prevención es un tema que no lo hemos hablado acá, pero es uno de los ejes centrales que no queremos abandonar para nada. Sabemos que los números rojos están situados en materia de homicidios
y delitos violentos, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo también afectando las redes logísticas de los grupos criminales y una de ellas tiene que ver con el relevo de recurso humano. Queremos a través de la prevención evitar que nuestros jóvenes sean presas de estos grupos y captados dentro del mundo criminal. De ahí lo que estamos haciendo con ligas atléticas policiales, lo que estamos haciendo con nuevamente reactivando el programa de seguridad comunitaria. Yo mismo andaba este fin de semana reuniéndome con todos los pastores de diferentes comunidades religiosas en la zona de Limón para hacer actividades también de naturaleza espiritual religiosa que también nos permita actuar en contra de la criminalidad. Es decir, queremos implementar una estrategia multifrentes que desde cada uno de nuestros escenarios de trabajo podamos realmente evitar que la violencia, que es el principal factor que aumenta la criminalidad, se dé en nuestra sociedad y en esa línea estamos. Y por supuesto, es tratar de que desde el punto de vista legislativo podamos contar con leyes que nos resultan urgentes y demandantes, dada el tipo de criminalidad que enfrentamos. Yo sé que el país entero espera una respuesta de parte de usted, señor ministro, y de todo su equipo de trabajo frente al fenómeno tan severo de la criminalidad que enfrenta el país hoy. Pero si usted tuviese un mensaje para comunidades tan afectadas como son Limón, Punta Arenas y Guanacaste, ¿cuál sería en este momento, en esta etapa de su gestión? La seguridad es cosa de todos y uno de los elementos que desde la ciudadanía es dable considerar es todo lo que tiene que ver para el control y la reducción del consumo de drogas. Donde normalmente se da un homicidio, en el mapa siempre terminamos encontrando un mercado en crecimiento respecto al consumo de drogas en ese tipo de lugares. Entonces, creo que acá hay que hacer un gran esfuerzo desde las propias comunidades, también evitando que ese factor que es el gran imán atractor de la violencia criminal en esos territorios se dé. Entonces, lucha contra el consumo de drogas es uno de los elementos importantes a los cuales queremos teledirigir. De hace 10 años sucedía un hecho criminal, acceso de información, personas de bien que llamaban, informaban a la policía, que no necesariamente querían ser testigos, pero sí daban datos claves para que la policía pudiera dirigir su actuación. En esa un discernimiento cívica de información y yo aprovecho para recordar y a todo el país en general que disponemos de 1176, es una línea absolutamente confidencial de la policía en que recibimos información de grupos criminales, en que no se le va a preguntar su nombre, ni sus apellidos, ni su dirección, ni dónde vive, nada más nos interesa la información que nos quieran suministrar y aprovecho la oportunidad que usted me brinda para de este mecanismo de comunicación, diría acceder a información que es clave. Fíjense que el día niña de 4 años, su mamá nos informaron del grupo que yo no forma de así. Nos pudimos tener rodeados hasta la semana que nos llegó la orden del juez de ingresar al recinto. Todo eso gracias a Tenemos problemas con la transmisión con el señor ministro de Seguridad Pública en esta conversación, en esta entrevista que hemos tenido con el licenciado Mario Zamora Cordero sobre el plan, la estrategia y las diferentes acciones de contingencia propuestas desde el despacho del ministro de Seguridad Pública para enfrentar y tratar de contener
la ola de inseguridad que afecta a Costa Rica, con cifras bastante preocupantes en los últimos 2 años, con cifras enrumbadas a romper récord en cuanto a acciones de sicariato, y ante las cuales el ministro de Seguridad Pública, licenciado Mario Zamora Cordero, ha hecho una explicación en general sobre toda la estrategia seguida a lo largo de estos 12 meses en que ha estado a cargo de la cartera asignado por el presidente de la República. Una conversación que esperamos continuar en breves segundos una vez se recomunique el señor ministro Mario Zamora Cordero para continuar y cerrar esta intervención de su parte en cuanto a las estrategias para los próximos meses. Son 2 años de gestión administrativa por parte del gobierno que estarían de por medio para implementar una serie de medidas que, como él mencionaba, implican tanto acciones legislativas, acciones judiciales y, por supuesto, todo el operativo administrativo por parte de Seguridad Pública en los distintos destacamentos desplazados, integrados y ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Conversación que hemos sostenido desde puroperiodismo.com. Esta ha estado en una transmisión en vivo Zoom Facebook Live. Pronto estará en la red Twitter, la red X, en Instagram, y por supuesto usted puede encontrar los principales referentes de esta entrevista con el señor ministro en nuestro sitio puroperiodismo.com. Igualmente estará también pronto en nuestro canal YouTube. Una conversación que hemos sostenido con el ministro de Seguridad, licenciado Mario Zamora Cordero. Agradecemos su atención y esperamos en una próxima oportunidad volver a encontrarnos, volver a conversar en otra de las entrevistas periódicas que tenemos de puroperiodismo.com. En la normalidad, esté atento a los acontecimientos tanto locales como internacionales que transmitimos diariamente 24/7 desde nuestro sitio puroperiodismo.com a las puertas del país de un racionamiento eléctrico dispuesto por las autoridades de gobierno ante la emergencia en los embalses de las represas hidroeléctricas del país. Estaría afectando en la presente semana y no se descartarían en periodos posteriores. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.